Hola a todos mis enigmáticos, estamos aquí hoy para hacer una entrevista a un compañero que nos va a contar algunos de los casos que a mí me interesan porque nunca lo he traído aquí al canal, casos de abducciones, casos del tercer tipo, de encuentros con el tercer tipo, y que creo que os puede resultar bastante interesante. Os presento a mi amigo Xavi, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Tamara? Un placer que me invites a tu espacio. Pues estoy encantada de tenerte aquí porque, como comentaba, son ese tipo de casos que no he traído al canal, pero que guardan un poco relación con todo esto de los sucesos extraños, ¿no? Tienen algunas coincidencias y que bueno, que me gustaría conocer de primera mano para poder entender un poco qué hay detrás, ¿no? De esas abducciones. ¿Qué caso nos vas a traer hoy? Bueno, primero os quiero decir que para mí este tipo de fenomenología, si se puede llamar de alguna manera, es mi tema favorito. Me encanta. Porque creo que siempre toca pues, testimonios, gente normal, gente que está haciendo sus quehaceres cotidianos o que está paseando o que está. Siempre, y más o menos suele ocurrir en el mundo rural, ¿no? O en el mundo, en los bosques, en tal sitio, en medio de una ciudad. No me suenan a mí muchas audiciones. A mí me suena más en mitad de una oscura carretera, de lugares así, ¿no? Entonces, para mí es un tema muy interesante y además los testimonios que siempre suelen salir, pues se repiten el patrón, repito, como he dicho antes, gente común, ¿vale? Dicho esto, mi canal, el nombre 37 Cuadrado, como veis ahí, viene básicamente por una historia que pasó aquí en España. No sé si tendrás mucho público de Latinoamérica, Sí. pero sí, no, sí, todos tenemos. Y yo muy contento de tenerlos también. La cuestión, perdón, es que el caso que le da nombre a mi espacio, a mi canal, es el caso de Julio F. ¿Vale? Es un caso que generó mucha controversia en su día porque al final Julio, bueno, el caso de Julio F, luego a través de otros investigadores, en teoría acabó desmentido, ¿vale? Acabó desmentido como una especie de fraude y tal, pero yo no me centro en eso. Yo soy muy believer, como me dicen. Tampoco me gusta vender ultra fantasías, porque yo considero que lo que vendo es, o lo que expongo en mi canal es entretenimiento y que luego cada uno saque sus propias conclusiones, ¿vale? Ya sé, como tú bien sabes, Tamara, en este mundillo del misterio hay gente que va de mala fe y no le importa estafar. ¿Sabes lo que te digo? Tipo curanderos, videntes o cosas así, o incluso gente que hace como retiros, estilo yo contacto con los extraterrestres, pero dame dinero y te llevo a ellos. A mí esas cosas no me gustan, porque manchan mucho la causa, ¿no? Pero es parte de casi del misterio, de la historia del misterio, ¿no? Es decir, aunque es un poco tabú, el tema del fraude paranormal existe, ¿no? ¿Hasta qué punto y en qué casos podemos encontrarlos? Pues hay muchísimos, que o a través de un móvil económico o de notoriedad o de querer alargar el fenómeno porque le están haciendo, sí, precisamente eso, ¿no? Caso, como en el caso de Enfield, ¿no? Que sí que hubo fenómenos, pero se Claro, alargó para llamar la atención. Es decir, es algo tabú que ciertamente pocos investigadores comentan. No sé por qué, es algo de lo que no se quiere hablar, pero que está ahí, ¿no? Como bien comentas. Entonces, bueno, este tipo de casos de abducciones, al final, vamos a centrarnos en la historia, en el contexto, claro. porque tiene muchas similitudes con casos que realmente a día de hoy todavía no se han desmentido y que no sabemos realmente qué hay detrás. Y luego quizás nos pones algún ejemplo más de otros casos similares. Pero sí, vamos a centrarnos un poco en el caso y en los fenómenos, ¿no? Que realmente se pueden apreciar en este tipo de casos. Correcto, correcto, Tamara. Entonces, bueno, nos vamos a... Mira, tengo aquí ciertos... Me he hecho apuntes porque la historia tiene ciertos detalles, pero bueno, nos vamos pues para el año 70 o así. El tema no sé la fecha exacta ahora mismo, pero te puedo decir que en el Congreso de Ufología de Barcelona, de por ahí del 70 y pico,
se empezó a hacer, en esa época ya se empezaron a hacer congresos de ufología, ¿vale? Y en el de Barcelona, que fue uno de los primeros que se empezó a hacer después de, pues, de la posguerra y etcétera, etcétera, de la historia de España, de la historia al menos reciente, se empezaron a hacer este tipo de congresos, ¿vale? Pues porque ya estamos en los 70 y ya sabemos que la fenomenología desde el 47, con el caso de Roswell, empezó a tener un boom, ¿no? Y como siempre España va a la cola de los Yankees, pero bueno, ahí estábamos. Y entonces en uno de estos congresos, el cual si no me equivoco, estaba Enrique de Vicente, ahí, joven, De hecho, tuvo haciendo mucho la que ver revista en este mítica Año caso. Cero. Sí, de hecho, creo que fue él uno de los... Él estuvo allí, no lo sé. De hecho, tengo la suerte de haber estado comiendo con él hace un par de meses atrás. Y tuve además el placer de decirle, porque él me preguntó, ¿cómo se llama tu canal y tal? Y bueno, pues salió el caso y encima el tío se acordaba. Me hizo mucha ilusión. La cuestión es que él estaba allí, entre otros muchos periodistas, y de forma anónima, en el Congreso, en el escenario, vino un tipo tapado, iba tapado con una especie de cortina, solo se veía su silueta, incluso trajo a su perro Mus, se llamaba Mus, era un pointer de estos de caza, y contó su historia. Y él decía lo mismo, y es lo que decía, dice, yo no pretendo que me crea nadie, yo solo quiero explicar mi historia tal como me pasó, ¿vale? Nos vamos a una madrugada del domingo, donde Julio F. se despierta a las 3 de la mañana exactamente para irse a Medinaceli, a un coto de caza al que él era asiduo, porque allí, bueno, pues le iba bien. Iba a cazar. A mí esto de la caza no me va mucho, pero bueno, en esa época y que cada uno haga lo que quiera. Eh, Se fue a cazar a un coto de Medinaceli, ¿ok? Cogió a su perro Mus, se despidió de su mujer y se fueron en su coche dirección a Medinaceli desde Madrid. Él vivía en Madrid, ¿ok? De camino al coto de caza, Julio siempre paraba en el kilómetro 113, en el área de descanso del kilómetro 113. Y es que allí, bueno, pues él se paraba a hacer el típico carajillo matutino, ¿vale? De la época, es un carajillo de lo que fuera. Pero al entrar al bar de la estación de servicio, él ya vio que no había algo que no cuadraba ahí, porque no era el camarero de siempre, era un tío muy raro, con peluca, una peluca rubia, unos guantes de goma, un rostro como muy grisáceo, muy raro, tipo muy raro, que le atendió amablemente, pero sin más se marchó del bar cuando acabó el carajillo, el café, y se subió en el coche y él ya se preguntaba, oye, qué tío más raro. No es el camarero de siempre, yo suelo venir por aquí y no sé, le pareció raro, estaría enfermo y lo sustituyeron por este tipo tan extraño. Pero claro, no es normal encontrar un camarero con una peluca rubia y unos guantes de goma hasta los codos, o no sé, igual estaría fregando platos, qué sé yo. La cuestión es que arrancan el coche de nuevo, toman la Nacional, dirección Soria, ya quedaban unos 5 kilómetros para llegar al coto de caza de Medinaceli, y Julio empieza a notar que el coche no funcionó. El coche estaba empezando a dar eh, fallos, tirones, ¿vale? Eh, al notar que el coche ya fallaba, se detiene, se para el coche, tipo abre el capó, el perro baja, ¿qué demonios pasa aquí? Pero el vehículo no, no mostraba signos de nada, ¿no? Estaba como inerte, pero no sacaba humo. No, no tenía la típica avería que podía tener un SEAT de la época, creo que era un SEAT, si no recuerdo mal. Entonces, muy raro. Y de golpe empieza un fenómeno muy típico, muy típico
de este tipo de sucesos. Y es que Julio describe como unas, como que todo entra en una esfera distinta, como, como que se siente el ambiente pesado, como espeso, el fenómeno de la campana de realidad, de la que habla mucho nuestro amigo Vicente Fuentes y otros investigadores, y empieza a eso, a sentirse incómodo incluso, ¿no? Ese- esa sensación de que casi que sobras, ¿ok? Ya al fondo del camino, más o menos, frente a Julio, frente a su perro Mus, ven de golpe un extraño objeto. Un objeto que se posa, que, bueno, no que se posa, sino que emerge, porque hacía como un montículo que emerge, y del cual hay dos seres. Dos seres altos, delgados, con una cabeza normalmente más grande, y que, por cierto, uno de ellos le recuerda al camarero que le había atendido en la salida, ¿ok? En la salida 113. El terror empieza cuando a su mente, a medida que esos seres se iban acercando de una forma errática, de una forma extraña, porque no caminaban, sino como que se deslizaban hacia él. Era muy extraño. Julio empieza a sentir pánico absoluto, pero le llega una voz a su mente. Una voz que le dice, tranquilo, Julio, no vamos a hacerte daño. Pero continuamente, como si se repitiera una cinta de cassette. Tranquilo, Julio, no vamos a hacerte daño. ¿Ok? Julio, evidentemente, aunque le dijeran eso, él estaba muy asustado, muy, muy asustado. Entonces, esos seres, cuando ya están frente a él, como que le invitan a ir con él. Y él se niega, pero empieza a sentir una extraña paz dentro de él, como que se estaba como dejando seducir, si se puede decir de alguna manera, como que estaban manipulando su mente, pero él aún así, asustadísimo, les llegaba a preguntar, ¿quiénes sois y de dónde venís? Y bueno, como, ¿qué queréis? ¿De dónde venís? Y ellos continuamente le repetían, tranquilo, Julio, no vamos a hacerte daño. Y cuando él preguntaba, ¿de dónde venís? Ellos le contestaban, 3 7 cuadrado, continuamente. 3 7 cuadrado. Claro, para él era eso algo extrañísimo, muy raro. La cuestión es que ellos, tanto Julio como su perro Mus, como los seres, le insisten para entrar en la nave y Julio accede, pero él siendo consciente de que no quería, pero iba igual. O sea, no se sentía obligado, o sea, no se sentía como que lo estuvieran forzando físicamente, pero aún así él accedió a entrar. No sé, era como si le estuvieran manipulando la mente, ¿vale? Y dentro de la nave había más seres, era todo como, Julio lo describe como lleno de pantallas, luces, algo muy, muy, muy extraño, ¿no? Y dentro de la nave, bueno, vino otro ser de estos, pero que tenía como un aspecto como más anciano, y le piden permiso para examinar a su perro Mus. Julio accede, aunque él notaba que no quería, pero les dice que sí. O sea, repite de nuevo, manipulándole la mente, parece ser, y Julio accede a que examinen al perro. También le cogen, tenía una cajetilla de cigarros, examinaron los cartuchos, le miraron todo e incluso luego le piden permiso a Julio para examinarle a él también. ¿Ok? Dice que al perro, por ejemplo, le empezaron a sacar sangre de una pata y como que le acercaron una especie de esfera
flotando, una esfera pequeñita que tenía, que de dentro de la esfera brotaban como decenas de cables extraños que se metían en el perro, incluso a él mismo, con la esfera, se le metían por los orificios esa especie de finos tentáculos que emergían de esa extraña esfera. No sé, muy extraño todo. Al cabo de unas horas, se viste, le ponen la ropa, lo devuelven al bosque y se despiden de él. Cuando Julio está abajo, bueno, cree que estaba soñando, cree que había pasado algo, examina el reloj y habían pasado muchas horas, porque estaba anocheciendo. Te recuerdo que él llegó por la mañana allí. Y a él le daba la sensación de que tan solo habían pasado unas horas, una hora, 2 horas. O sea, hubo un gap temporal, un missing time o como lo quieras llamar. La cuestión es que Julio todo esto lo contó en esta convención ufológica, donde fue expuesto a montones de preguntas de los periodistas que estaban en el momento, e incluso ofreció su perro Mus a los veterinarios porque aún tenía la marca del pinchazo, que no se le curaba nunca, aún tenía la marca de esa supuesta examen médico que le hicieron esos seres. La cuestión es que Julio, bueno, cuando lo contó a su familia, fue tratado de loco, normal. Bueno, Y no estos se nos casos, ya suelta sabes, más. si a ti, claro, cuando a ti te cuentan esto, pues es jodido porque dices, joder, a mí, por ejemplo, si me pasara y lo contara, pues mira, pobrecillo, de tanto grabar y hablar de marcianos se ha quedado para allá. Y por desgracia pasa, ¿no? Claro, que es que todos estos fenómenos sean reales o que sean verídicos 100% es muy difícil. Yo lo sé, es muy difícil. Pero rompiendo una lanza a favor de este fenómeno, no puede ser que todo el mundo esté loco. Es que no me niego a creer que todo el mundo esté loco y cuando hay miles y miles de testigos hablando de estas cosas. Yo te diría que... Julio aún no acaba. Julio, dime, dime. Ay, perdón, que se ha solapado el audio. Dime, dime, sigue contando, ahora te digo. Ah, no, 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 como estabas hablando, no, que digo que la historia de Julio termina de una manera, además mal, acaba mal, porque te voy a concluir la historia, y es que cuando Julio va a la convención ufológica, bueno, pasa un tiempo, se abre, lo explica a su mujer, pero Julio, o sea, se quedó muy pillado con el tema, acabó mal, no volvió a ser el mismo, y además fallece teniendo un accidente de coche precisamente muy cerca de la salida 113 de la carretera de Medinaceli. Madre mía, Murió muy cerca de donde le ocurrió eso, en un accidente de tráfico. es curioso. La verdad es que de esa historia me quedo con varios aspectos. Obviamente es una historia que invita a pensar que eso no puede ser, ¿no? Que es difícil que pasen este tipo de cosas, pero como bien dices, entonces todo el mundo estaría loco, ¿no? Todos los testigos de lo paranormal que nos llegan a diario, que nos llegan emails y demás, entonces todo el mundo está loco. Yo creo que no. Creo que podríamos medirlo en que algunos casos sí, otros no, pero quizás fijarnos un poco en los patrones, ¿no? De los casos que se suelen repetir aunque las personas no se conozcan entre sí, aunque estén en una punta de diferencia, em, que les pasa lo mismo, ¿no? Y ahí podríamos intentar entender que algo sucede. Obviamente en el caso de Julio F sí que veo lo del típico silencio, ¿no? Que te abruma, que parece que es raro ese La silencio, que no campana, se ¿no? escuchan ni los pájaros. Sí, ¿Cómo se le... correcto, sí. No, que digo que sí, la campana de realidad, que es como que se queda todo sordo, es como un ambiente distinto, ¿no? Eso sucede en muchos casos de este ámbito de lo paranormal, ¿no? Cómo sucede el fenómeno cuando no se escucha absolutamente nada, el hecho de que se apare el coche. Otros casos hemos conocido también de este tipo de abducciones y demás, que justo se detiene el coche para que, de alguna forma, es como que te frena para que seas consciente
y visualices lo que te quieren mostrar, ¿no? El perro también, que es alterado porque no entiendo lo que sucede, y la figura humanoide. O sea, es decir, que aunque este caso sí que en teoría se ha desmentido, tiene los elementos que hemos visto en otro tipo de casos del tercer tipo, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión tienes acerca de este caso? ¿Realmente cómo se desmintió y qué opinión tienes acerca de las abducciones? Vale, el tema de cómo se desmintió, si no recuerdo mal, esto lo investigó. Es que en el tema de desmentir no he indagado mucho. Sé que tuve en el podcast a la persona que consiguió desmentir esto, que fue, o uno de ellos que fue David Cuevas. Pero creo que estuvo Manuel Carballal también metido, tal. Esto venía a través de otro tipo, pero no recuerdo muy bien el nombre, pero al final se descubrió que era como todo un fraude, pues para llamar la atención. La cuestión del fraude o no fraude, que al final es una pena, ¿no? Porque, joder, ya que es difícil encontrar estos casos, los pocos que hay, pues no sé si vale la pena inventarse películas de estas para ganar foco, para ganar atención y tal, estilo fraude. Es Pero, contraproducente para los claro, investigadores y para los casos que recibimos, pero bueno, es que el claro, fraude es parte de este mundillo, ¿no? claro, por supuesto. Pero, quiero deciros que en los casos donde al menos nadie ha investigado o nadie ha conseguido desacreditarlos, ahí sí que habría que poner, incidir en el protagonista, ¿no? En la persona que ha sufrido esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedes sacar el mayor número de pistas para saber qué día antes ha ocurrido ahí. Mira, yo en el canal ya tengo como 200 entrevistas o por ahí, que no son todas, ¿eh? A veces hemos hablado de ciencia, de conspiraciones, de tal, pero en lo que son temas así, he tenido testimonios donde tú ya puedes atisbar o puedes ver si, bueno, pues igual es una persona que tiene mucha imaginación, por llamarlo de alguna manera, o si realmente ves a una persona muy asustada que le ha pasado algo, o muy curiosa que le ha pasado algo. Eso se ve. Y eso, claro, y eso se ve rápido, ¿vale? La persona que tiende a mentir, y no porque sea mala persona ni nada, sino que miente igual inconscientemente incluso, o miente pensando que lo que le está pasando es algo terrorífico y algo único, y a lo mejor tienes una explicación muy sencilla, ¿ok? Que eso es muy común, aviso, es Total. muy común. Sobre todo el tema paranormal seguro que pasa. Pero claro, cuando tú hablas con una persona y ves que para él una mota de polvo captada por la cámara y ves que es una mota de polvo, ya es un orbe que viene del espacio exterior dirigido por seres malignos del infierno, pues ahí dices, bueno, a ver, Con el vale. detalle iluminado por la linterna, que es lo que le hace que parece Claro, una- claro, y ahí dices, bueno, tío, stop. O sea, entiendo que te gusten estos temas o entiendo que incluso quieras tener afán de protagonismo, pero los demás no somos tontos. Y el que te quiera seguir la corriente, pues que te la siga, no pasa nada, no haces mal a nadie, pero te engañas a ti mismo. Ahora bien, dentro de todo esto hay un porcentaje muy pequeño que no tienes explicación, no la hay, no la hay, no la hay. Y ahí es donde pasa algo. Y esos son los casos que a mí más me interesan y los que más intento tratar. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el siguiente caso, que también parece que es interesante y que tiene que ver con todos estos temas. Y bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de casos similares que quizás no se sepa a día de hoy si es verdad o no? Mira, hay un caso, amiga Tamara, que a mí me fascina y es un caso muy sonado, ¿eh? Ya yo lo he contado alguna vez en mi canal. Es un caso que ha sonado en muchos sitios, pero creo que será interesante para tu audiencia porque estoy seguro que habrá muchos que no lo conocen. Es que nos vamos otra vez de nuevo al año 70, al 7 de enero de 1970. Y nos vamos a una pequeña localidad que está cerca, bueno, que está en Finlandia, que se llama Imjärvi, ¿ok? Y esta localidad está rodeada de bosques, bueno, ya os podéis imaginar
la vida de un finlandés medio en invierno, ¿no? Y más en enero, ¿no? Un 7 de enero. En ese 7 de enero se encontraban Esko Viljo y Arno Heinonen. Eran unos chicos jóvenes, yo creo que sí, que se puede decir jóvenes cuando no llegaban a los 40 años. Y hoy en día se es joven hasta los 50, pero bueno, Eso dicen. yo, yo sigo ahí. Tanto Escobiljo como Arno Heinonen, su afición después de trabajar, pues como comprenderéis, en Finlandia no podía ser mucho que estar o en el bar o yendo a hacer esquí de fondo. Entonces decidieron sobre las 4 de la tarde salir a esquiar, había aún un poco de luz y hicieron 4 bajadas para echar la tarde. Era algo no rutinario, pero sí que era un hobby para ellos. Al final, para matar el aburrimiento, el frío y tal, el esquí es un deporte muy interesante. Perdón. Entonces, bajando sobre las ya 5 o 6 de la tarde, bajando, deciden pararse a descansar en una clara del bosque, porque el trayecto era más o menos largo y dicen, bueno, vamos a parar aquí, estamos cansados. Paran en el claro del bosque y de nuevo se repite un fenómeno como el que os he contado antes. Esa extraña sensación de campana de realidad, esa extraña sensación de que los animales dejan de hacer ruido, o sea, los pájaros, las hojas de los árboles, las ramas, incluso el viento, como que todo se detiene. Y ven una esfera rojiza caer lentamente entre las ramas de los árboles y ellos dos se quedan atónitos, ¿no? Contemplar la escena y de ese extraño objeto aparece un ser, un extraño ser, el cual empieza a descender de ese mismo objeto, baja, y ese ser medía unos 90 centímetros de altura, no llegaba al metro, tenía un extraño aspecto, ¿no? Tenía como la cabeza triangular, como de rombo, no sé, una cosa muy rara, una nariz ganchuda, como si fuera, yo qué sé, una especie de duende, una cosa muy extraña. Y las manos, una caja. Pero lo más aterrador, ¿no? De la escena es que sus manos no tenían dedos, eran como pinzas, ¿no? Unas pinzas, unas extrañas pinzas que agarraban una caja que emitía una especie de latido pulsante, como un corazón, boom, boom, boom. Y esa luz como que empezó a irradiar a Escobiljo y a Arno Heinonen. Ellos dos se quedaron alucinando, contemplando la escena, incluso intentaron interactuar con el ser, pero ese ser, sin más, como si no existiera interacción alguna entre ellos, como si no existieran para él, de nuevo se mete en la esfera y esa esfera asciende y desaparece. Tanto Arno como Esco quedaron alucinados, no entendían lo que había pasado y fueron rápidamente a contar lo sucedido en, bueno, en la escena, ¿no? En lo que vieron en esos bosques a las afueras de Injari. La cuestión es que cuando contaron eso tuvieron que ser atendidos por los médicos, tuvieron que ser atendidos porque se encontraban muy mal, se encontraban muy, muy, muy mal. Iban pasando los días, la policía los volvió a interrogar porque una escuadra los interrogó por separado incluso para ver si las coartadas coincidían, todo coincidía. E incluso hicieron dibujos de la escena y eran muy parecidos, tanto el dibujo de uno como el del otro. Y empezaron a tener, pues eso, problemas. Meaban, en la orina les salía de color negro, como si hubieran estado expuestos a unas dosis absurdas de radiación. Claro,
Eso a las autoridades les causó una extrañeza, incluso intentaron ir a la zona, no encontraron nada. Eh, y tanto el bueno de Arno y Esco pidieron incluso una paga, una prejubilación, una especie de paga de invalidez porque no podían ni trabajar. Estaban destrozados. Ellos creen que fue por culpa de esa luz que les radió, esa luz que los dejó casi paralizados. La cuestión es que los dos murieron por lo mismo, si no recuerdo mal, murieron de cáncer y corregirme si me equivoco, yo lo estoy escuchando, no me acuerdo ahora muy bien, pero sé que tuvieron problemas médicos y que no acabó muy bien la cosa. La cuestión de todo esto, de este caso, es que se repite lo mismo. Es momentos absurdos, ¿no? Momentos que no tienen pinta de ser preparados. Es como, hostia, salgo a esquiar porque no tengo nada más que hacer para entretenerme y me pasa esto, me pasa algo. Salgo a cazar y me pasa esto. Estoy por una carretera y me pasa esto. Estoy, porque aquí en España hay más casos, tipo en las Urdes y tal, Muchísimos. de escenas muy bizarras, de encuentros muy raros, sobre todo en las Urdes, y, que no tienen sentido y han sido documentados, sobre todo por Iker Jiménez, que él ha estado allí, y por Javier Pérez Campos, etcétera, que él ha estado ahí, se ha entrevistado con esta gente en persona, con gente mayor, gente octogenaria o más, que no tienen por qué inventarse tal bizarrada. No tiene sentido. Y a mí me extraña que dos personas que mueren prácticamente por una metástasis generada por cáncer y generada por ese extraño encuentro, ¿qué van a inventar algo así? Ese es el punto donde yo siempre incido. El que miente, miente. Pero el que no, ese es el punto. Además, Ahí la es donde yo. diferencia que yo te diría es, bueno, las urdes tiene múltiples casos de avistamiento, de luces que como que te persiguen, que Sí, queman, y que al testigo, y esta creo que es la diferencia, lo dejan en shock casi. Casi revive cuando cuenta la experiencia. En ese momento parece que lo está viendo, que lo está reviviendo y se le nota, ¿no? Como comentabas antes, no sé, como ese susto, ¿no? En el cuerpo todavía que no se acaba de ir. Y, y esa es para mí, marca la diferencia de cómo cuenta alguien o cómo vive lo que le ha sucedido, por muy raro que parezca, porque en este último caso, esa visión es muy concreta, muy específica, pero también es muy extraña, ¿no? Que digas, ¿cómo puede ser que hayan visto esto, ¿no? La forma en la claro, que claro. fallecen al poco tiempo me recuerda, justamente lo has dicho, a las urdes, a casos en los que... Sí, el caso de este señor, que un chico joven, tú lo conoces seguro este caso, ¿no? No me acuerdo de los nombres, pero la cuestión es que un señor que está en sus conreos o en su, no sé si eran viñas o tal, vio como una extraña luz que le empieza a seguir, como que le causa, bueno, el tío entra en pánico, entra en dolor y cuando llega al pueblo lo cuenta a la gente del pueblo, oye, que he visto esto, es una luz, era el demonio, porque en aquella época, pues, por el Obvio. contexto cultural se relacionaba a algo así, algo demoníaco, algo terrible, y el tipo, exhausto, muerto de miedo, bueno, se mete, se va a dormir y tal. Y esa historia la escucha un joven del pueblo y dice, oye, pues yo voy a ir a dar cazas. La cuestión es que el chico sale en busca de esa luz, se va con una escopeta en mano y cuando encuentra esa luz el tío se muere de miedo, intenta disparar el arma, la disparó, no ocurre nada. No recuerdo muy bien los detalles, pero sé que iba por ahí. Esto es muy improvisado lo que te estoy contando, pero iba por ahí. Llega al lugar, tiene que ir al médico con unas altas fiebres, el tío como si hubiera estado expuesto a radiación, la piel quemada. De hecho, el hombre mayor también tiene la piel como quemada, oscura. El hombre mayor no fue al médico y falleció, si no recuerdo mal. Ujú. ¿Era Antonio? ¿Puede ser? ¿Se llamaba? ¿Puede ser? No me acuerdo. Y luego este chico, que no sé si iba a fallecer, pero le ocurrió, y es muy parecido al caso de Jarvis, si te fijas. Claro, pero en este caso tenemos esas pruebas también, ¿no? De esa supuesta radiación, esa exposición a esa luz que deja secuelas.
en la salud de la persona y de forma inexplicable. Es decir, no es algo que ella tuviera que sea creciente, sino que comienza a raíz de esa visión, ¿no? Quizás esto podría darle más credibilidad o pensar que quizás algo les ha pasado. ¿El qué? Pues es complicado saberlo, pero algo les sucede que marca un antes y un después, como también comentabas antes, que les cambia la vida, la percepción, la forma de ver las cosas y reviven durante años esa misma visión, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante de estos casos, que no todo creo que sea, sí que la mayoría parecen casos, bueno, dudosos, con cierto fraude, pero claro, habría que analizar cada uno de ellos porque el móvil de cada uno de ellos, es decir, puede ser económico, puede ser de notoriedad, puede ser de muchas cosas, pero cuando alguien vive algo de esa forma tan drástica y que tiene esas consecuencias, yo no Sí, creo que sí. pueda sacar nada de ahí, ¿no? Es decir, el contarlo, y Sí, sí, a sí, veces sí. incluso eso es peor, ¿no? Y más en esa época, el contar ese tipo de cosas, pues imagínate. Sí, 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 muy, muy raro. Mira, este señor de las Urdes, lo acabo de mirar, se llamaba Nicolás Martín Sánchez. E Justo. incluso, lo he mirado ahora, le sacó el cuchillo, el pobre hombre, inocentemente, para amenazar a Salud y tal. Y luego pues pasó lo del otro chico. Y esto fue en Ribera Oveja, que ahí hay un montón de casos en ese Que por pueblo. cierto, hay un libro, comentabas antes de Iker Jiménez, que se llama El Paraíso Maldito, para el que le pueda interesar el tema de las urdes, que es solo de las urdes y de todas estas historias. Es muy bueno, yo os lo recomiendo. Y bueno, de hecho, ojalá pueda hacer Es dentro de poco brutal, una sí. visita a las urdes para contaros cosas, pero desde luego es un sitio que tiene muchísimo misterio y que además ha habido o sea, muchísimos fenómenos en un mismo sitio, ¿no? Es decir, algo tiene. Yo creo que tiene magia, desde luego, ese lugar. Sí, 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 sí. Sí, tiene magia. España tiene muchos rincones así. Bueno, todos los países tienen zonas, pero la nuestra es, por ejemplo, pues las Urdes y estos pueblos. La cuestión es que estos casos existen, pasan, siguen pasando, cada vez hay más. A mí cada día me llegan casos nuevos, por suerte, y no acabas nunca. Esto no para de pasar. Entonces, si me permites, yo también te quiero lanzar una pregunta y es, ¿qué crees tú que tu opinión personal y además, eh, si crees que estamos cerca de un contacto real o ya que sea ya 100%, no solo 4 vídeos y píxeles o 4 historias, sino que ya, ¡pum!, va a pasar algo. Sí, me Aunque están no te, enseñando. aunque no te interesen tanto esos temas, pero A ver, es cierto que las pocas pruebas que hay no se ven muy bien, y más si es de hace años. Ocurre como en el ámbito de lo paranormal sucede también. Em, no sé si estamos más cerca, pero sí que veo que con el tema de las redes sociales y demás, sí que estamos más conectados a la hora de contar este tipo de sucesos, ¿no? Por eso también tenemos esa sensación de que no sé si hay más, pero sí que nos llegan más al correo, a nuestras redes sociales, nos llegan más casos porque la gente. Estamos en una época en la que no tiene tanto reparo en contar o en salir en un vídeo para contar su experiencia o hacerte llegar su historia, ¿no? Quizás el tabú que había en los 70 hoy en día sigue habiendo, porque sigue habiendo todavía. Em, de hecho, si hicieses un experimento preguntándole a varias personas, oye, cuéntame una ajá. historia que te haya sucedido, probablemente les costaría y más si hay una cámara delante. Es decir, sigue habiendo, pero no tanto. Y ese es el punto por el que estamos más cerca de entender, conociendo más casos que hay detrás del fenómeno. Lo que no sé si más cerca de que haya un contacto con aquello, ¿no? Porque habría que intentar investigarlo antes para saber y pautar un poco de qué forma podríamos tener ese contacto. Pero desde luego, sí que veo esa cercanía en cuanto a la gente y a conocer más casos que nos ayuden a entenderlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tamara, totalmente. Muy bien, Y, pues y me ha eso encantado me este encanta, programa. me encanta. Me ha encantado A este mí, a mí. programa y bueno, por supuesto, dile a mis enigmáticos dónde pueden seguirte para que vean todos, si les interesa saber más sobre este tipo de temática, que también atraeremos más al canal, pero bueno, para que echen un vistazo a tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en YouTube, 37 cuadrado, como le decían los extraterrestres al bueno de Julio, 37 cuadrado, ese es mi canal. Y si queréis escuchar este tipo de historias, hago 1 o 2 directos a la semana, podcast presencial con invitados que hablamos pues, de temas así. Y, y ahora me ha dado por contar historias de miedo. Por cierto, me estoy leyendo a Lovecraft ahora para inspirarme un poco. Y,
Y ya está. Y si os gustan estos temas, pues oye, encantados y bienvenidos seréis. Bueno, yo por mi parte os lo recomiendo muchísimo porque me encanta su trabajo y creo que vais a encontrar mucho contenido de calidad, sobre todo, y con mucha pasión y mucho entusiasmo, que al final yo creo que para mí tiene muchísima más validez y mérito. Así que nada, os invito a seguirles y nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Enigmas de Medianoche, por tener un poco o guardar un poco tu tiempo para mí y para mis enigmáticos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Un placer. Cuando quieras, aquí estamos.